Buenas tardes, señores alumnos. Lo que vamos a ver hoy día va a ser la comparación de dos muestras. Dentro de ellas, podemos ver que se ha tratado de medir el grado de autoritarismo entre maestros de dos tipos de colegios, particulares y públicos. Se ha aplicado la escala de Vigano y que es un ejemplo adaptado del libro de Rivera que lo tienes dentro del aula virtual como material. Tienes el grado de autoritarismo del colegio particular, de tus maestros, también del público, y quieres ver si hay una diferencia marcada entre los dos. No te olvides que necesitamos una diferencia significativa. La variable es el grado de autoritarismo, que es una variable cuantitativa. Primero vamos a ver descriptivamente si es que hay o no la diferencia. Un gráfico que nos pueda ayudar a entender. El supuesto paramétrico, acuérdate que era Shapiro-Wilk. La prueba de hipótesis, y aquí le vamos a aumentar un poquito más a nuestro informe, la clase pasada hicimos de manera intuitiva, lo cual ahora no cambia lo anterior, solamente le está dando más forma. Y lo vamos a hacer en varios pasos. La hipótesis nula, el nivel de significancia, la prueba estadística, que nos va a decir el supuesto primero, ¿eh? Luego la tabla, una conclusión, y esta vez estamos aumentando tamaño del efecto. Esta tablita la he sacado por si acaso de tu libro de Jasper. La interpretación para cerrar con las fórmulas que vienen de cada uno. Vamos a ver el mapa. También por si acaso esto lo he sacado del libro de Jasper, de la página 126. Y mira, el tipo de datos, si es continuo, que es este caso, ¿ya?, se cumplen los supuestos paramétricos, es decir, la prueba de Shapiro-Wilk. Si es normal, debes aplicar la prueba T. Si no es normal, la prueba de Udemann-Whitney. Fíjate que continuo. Si el dato fuera ordinal, de frente aplicas el test de la Udemann-Whitney. Y más adelante veremos todos los chi cuadrado. Pasamos al Excel. Mira, el autoritarismo. Tal cual he puesto los datos que aparecían en el Word. Pero tiene que haber alguna forma de identificar esto. Entonces, aquí, en nuestro ejemplo, eran dos tipos de colegio, particular y público. Entonces, es necesario decirle a la máquina cuál es particular, ya son este grupo, y cuál es un colegio público. Fíjate que es una diferencia con el anterior. El anterior es una sola muestra, aquí tenemos dos. Lo que tú ya puedes deducir es que cuando sean tres grupos, le vas a aumentar aquí abajo el otro grupo. ¿Listo? Particular y público. Muy bien, recuerda cómo teníamos que grabar. Lo grababas como CSV, DOS, lo guardas, te va a decir que ya existe, igual lo guardas, sí, y pasamos a Jasper. Lo abrimos, yo lo tengo como algo reciente, ahí está, colegio particular y colegio. Recuerda que si aquí te saliera otro, le haces un clic y le cambias la escala que tú quieres. Colegios está bien, es una escala nominal. Muy bien, vamos con la prueba. La clase pasada hicimos de una muestra, hoy independientes, lo que significa que la próxima van a ser relacionadas. Independientes. Acá arriba solamente puedes jalar la reglita, no podrías jalar la otra variable. Y abajo solo las bolitas. Listo. Vamos con los descriptivos. Ahí tienes los descriptivos. Fíjate, el promedio del colegio particular es 87 de autoritarismo y del público 55. Entonces tenemos un promedio que es superior en el colegio particular. Tienen más autoritarismo los maestros de colegio particular que de público. Pero la desviación también es grande. De repente la diferencia no es significativa. Vamos al de más abajito, el gráfico. Y aquí le cambias el intervalo de confianza si te pidiera otro, ¿eh? Fíjate, acá, aparentemente, efectivamente el particular está más grande que el público, pero aquí no hay mucha diferencia, como que hay un espacio entre los dos. La siguiente prueba es la normalidad, que se muestra aquí abajo. Normalidad. Y buscamos la prueba de normalidad, Shapiro-Wilk. Ambos valores son mayores que 0.05. Como ambos son mayores, entonces posee una distribución normal. Recuerda el mapa que mostramos antes.
Al ser una distribución normal, tendría que ser t de Student. Si los dos no fueran normales o alguno de ellos no fuera normal, entonces vas a aplicar Mann-Whitney. Listo, ahorita estamos bien con Student. T de Student, mira el p-valor, siempre el p-valor. Acá, T de Student, p-valor. 0,081 es mayor a 0,05. Por lo tanto, no existe una diferencia significativa. Es decir, los dos grupos acá son iguales. Sin embargo, ¿qué pasaría si sí hubiera habido una diferencia significativa? Tendrías que haber visto el tamaño del efecto. Recuerda que cuando hicimos la clase pasada, prueba de hipótesis, el tamaño del efecto te dice cuán grande es la diferencia. Hubieras apretado, ojo, si es que acá hubiera habido diferencia significativa, si hubiera sido un número menor que 0,05. Tamaño del efecto, de Decode, y aparece al costadito. Listo para interpretar. ¿Listo? En este caso no está, lo desactivamos. Ahora voy a pasar todo esto al Word para acabar de cerrar nuestro informe. Frente a ti ya tienes los cuadros que hemos pegado en el Word. Este es el gráfico, este es el supuesto paramétrico. En el supuesto paramétrico es el test de Shapiro-Wilk, que mide la normalidad. La prueba de hipótesis, que como te dije ahora le vamos a dar forma, y aquí en la tabla viene la prueba que ya hemos aplicado. El tamaño del efecto, ojo, solo si hay diferencia, si no, no. La interpretación y las fórmulas que las veremos más adelante. Estamos viendo. Aquí vamos a ver el campo descriptivo. Son estadística descriptiva de ambos grupos. Mira, la media del particular, como vimos hace un momento, era 87 y lo estaban comparando versus 55. Bueno, bajo estas condiciones, el autoritarismo, el colegio particular, es mayor que en el público. Y si vemos la desviación estándar, también es más grande. Entonces, aquí tenemos algunas conclusiones previas. El autoritarismo es mayor en el colegio particular frente al público. No solo en promedio, sino también en desviación estándar. Aquí tenemos el gráfico. Sí, efectivamente, el puntito, acuérdate que este es un intervalo de confianza al 95%, falta un 5%, 2,5 le he quitado acá arribita, 2,5 acá abajo, 2,5 acá, 2,5 acá. Ahora, este puntito es el promedio, la media, que ya sabíamos que era más grande. Acá no los dijo, ¿ves? 87 versus 55. Aquí está el 87, acá está el 55. La desviación era casi el doble, 42 a 27. Esta desviación, ¿ves? Es más grande la barra. Y acá, veintitantos. Es mucho más pequeña. Entonces, para eso te permite interpretar el gráfico. Los supuestos paramétricos. O sea, ¿tiene o no una forma paramétrica? ¿Es o no es una distribución normal? Y para eso vamos a analizar estos dos valores. Para particular, el P. Y para el público, también el P. Pero me he fijado que ambos valores son mayores que 0,05. Luego, poseen distribución normal. Es decir, sí son distribuciones normales, y no solo eso, sino también que son paramétricas. Por lo tanto, puedes aplicar T de Student, si no hubiera sido U de Mann-Whitney. La hipótesis nula. Recuerda que en la teoría te dije de que la hipótesis nula se mantenía igual, no había cambios, era como un status quo. Aquí, H0, ¿ves? No existe diferencia significativa entre las medias de autoritarismo y de los colegios. Recuerda que es significativa aquí, ¿ah? Puede que haya diferencia, pero en todo caso no es significativa. Nivel de significancia 0,05, cuando no te lo dicen lo supones. El supuesto
Entonces tú ya sabes que es una distribución normal, ¿listo? Posee una distribución normal. ¿Está? Y por lo tanto la prueba es T de student. Y fíjate que no lo dejo ahí, sino que sigo escribiendo para dos muestras independientes. Porque recuerda que hay tres de estos. Tablas. Vamos con el valor de P. 0.081. ¿Qué significa 0.081? Mejor lo voy a dejar de color negro y lo voy a dejar simplemente resaltado. Ya está. 0.081 es un número mayor al 0.05. Es decir, acá hay 8,1% de error y en el otro hay 0,05 de error. Hay mucho error. Por lo tanto, si es que yo digo que hay diferencia significativa, significaría de que hay mucho error para indicar que hay diferencia. Por lo tanto, no existe diferencia significativa. Cuando el error es menor a 0.05, entonces hay diferencia significativa. Acá no existe diferencia. Recordando aquí, ¿ves? Esta media llega por acá, esta media más o menos como que se cruza, no hay diferencia. Conclusión. Si quieres podrías copiarla de acá. No existe diferencia significativa entre las medias de los colegios, de los dos colegios, tanto en particular como en nacional. Tamaño del efecto no lo aplicamos. ¿Cuándo lo analizas? Cuando sí existe diferencia. Vamos a imaginarnos que en el ejemplo que te has inventado hay diferencia. Te vas a la D de Cohen y miras dónde está. Si es menor a 0,2, irrelevante. Si está entre 0,2 y 0,5, pequeño. Entre 0,5 y 0,8, medio. Y si es más de 0,8, es grande. Para esta solo es D de Cohen. Acuérdate que lo vimos. Vamos a ver las fórmulas rápidamente. La prueba para T, mira, utiliza los dos promedios o medias, ¿ves? Los dos medias. La desviación estándar y el número de datos. La U de Mann-Whitney, en cambio, ¿qué utiliza? Utiliza el número de datos, la suma de los rangos, que ya te explicaré en teoría. Acá la fórmula 2, la distribución Z, que es la U menos el promedio sobre la desviación, vuelve a utilizar lo anterior, solamente que aumenta rangos. Mu es N1 por N2 sobre 2, y esta es la fórmula de la desviación estándar para los dos grupos. Fíjate que son diferentes fórmulas, pero tienen también elementos comunes. Tienen la media, tienen la desviación estándar, aquí toman en cuenta el número de datos, también en la media porque se divide, pero rangos, ¿qué es este rango? Te explico rápidamente. Rango es ordenar los datos de menos a más. Y les vas asignando un número. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a imaginarnos que en la clase hubiera una persona que tuviera mucho dinero. ¿Te acuerdas que no podías tener datos atípicos? Bueno, ¿cómo lo arreglas? Bueno, el que tiene menos le ponemos 1. El que tiene un poquito más, 2. Los dos que tienen igual, digamos 3, 3. Luego el que tiene igual pasaría al 5, porque ahí hay uno que se repite. 6, 7. Y este que tenía mucho simplemente es un número más. Si fueran 20 personas, este que tenía mucho, siendo el 20avo, solamente le asignas el 20. Y no le sacas el promedio. Muy bien, chicos, ahora tu trabajo está en inventarte un problemita y realizar los mismos pasos.